Hay quienes pintan, otros escriben, algunos cocinan, bailan, cantan, miran el mundo a través de una cámara o un personaje, pero todos tienen algo en común: el arte como manera de sentir, de decir, de transformar lo cotidiano en algo profundo. El arte está inmerso desde el origen de la humanidad y siempre ha servido como medio de expresión humana. Es un canal de comunicación universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Y aquí, en este rincón de la provincia de Buenos Aires, con sabor a pueblo, nace este espacio radial hecho de pinceladas, palabras, imágenes, para escuchar la voz de artistas, para escuchar sus historias y entender qué hay detrás de cada una de sus obras. Cada semana, de la mano de Nati y sus invitados, viajaremos por los paisajes invisibles del corazón humano. Pintores, poetas, músicos, soñadores tendrán un rincón de este aire que se vuelve refugio. Bienvenidos a Alma de Artista, un espacio donde los silencios también hablan y cada encuentro deja una huella. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Acá comenzamos con nuestro programa Alma de Artista. Como siempre compartiremos una hora de nuestro programa donde junto a nuestro invitado del día de hoy y a las columnas que vamos a tener en el programa, vamos a hacer un recorrido por historias de arte, de almas de artistas. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM Cóndor 89.7. Mi nombre es Natalia Vigali y quiero agradecer profundamente a 2 personas que hacen que este programa tenga una linda forma: Bruno Gioiosa, nuestro operador técnico, y Carlos Carricaburo, nuestro productor artístico. Quiero contarles que para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo. Ahora Mercedes, que es nuestra co-conductora en el día de hoy, les va a contar de qué manera pueden comunicarse con nosotros. Para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo por YouTube a Alma de Artista Radio Las Flores. Ahí vamos subiendo todos los programas que se emitieron hasta el momento por nuestro contacto de WhatsApp al 02244 50 46 11 y por nuestro Instagram Alma de Artista Entrevistas. Gracias, Merced. Bueno, aquí comenzamos con nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos a Alma de Artista. En lo más profundo del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las estrellas tejían destinos, nacen los mitos. Historias siempre vigentes que cruzan los siglos. Ahora, en Alma de Artista, viajaremos a través de lo sagrado y lo profano entre héroes, dioses, musas, laberintos y oráculos. Porque detrás de cada mito hay una verdad escondida, una metáfora que aún late en nuestra memoria y que es a veces la mejor manera de entender el presente. Muy buenas tardes a todos los oyentes. En esta ocasión voy a leer una historia basada en la leyenda de Dibutades, la hija de Butades, un artista alfarero de la antigua Grecia, a quien se le atribuye el surgimiento de la escultura y del cual refiere Plinio el Viejo en uno de sus escritos de Historia Natural. Allí también cita que la invención de la pintura se le debe a Cora, hija de Butades, aunque esto es muy discutido ya que la pintura era practicada desde tiempos remotos por otras civilizaciones como la egipcia.
En una ciudad de Grecia llamada Corinto vivía Cora, la hija y discípula del alfarero Butades, con quien mantenía una muy buena relación. Por ello también la llamaban Dibutades. Ella creció rodeada de arte, viendo cómo su padre trabajaba la arcilla y creaba hermosos objetos como jarrones y cuencos, por lo que desde muy chica se familiarizó con las artesanías. La jovencita Cora estaba enamorada de un joven campesino que trabajaba largas horas del día sembrando la tierra. Lo había conocido una de las tantas veces que había ido al mercado, y desde el momento en que cruzaron miradas no pudo dejar de pensar en él, ni él en ella. El sol ya había dado demasiadas vueltas, y Cora seguía obsesionada con el joven campesino. En uno de sus momentos libres, ella dibujó su retrato con una exactitud impresionante, pues recordaba perfectamente cada rasgo de su hermoso rostro. La muchacha pensaba cómo podría volver a encontrarse con él, pero no sabían dónde vivía ni dónde trabajaba. Entonces pensó que si se habían encontrado en el mercado, podría ser que sus caminos vuelvan a cruzarse en ese mismo lugar. Cora salió decidida de su casa en una mañana de invierno. Fue al mercado, lo buscó y le parecía que todos podrían ser su enamorado, hasta que alcanzó a tocarle el hombro a un señor que pasaba. Pero al darse la vuelta y ver que no era, solo pudo decir: «Disculpe, me equivoqué de persona». Cora pasó 2 horas esperando, pero no lo vio llegar. Entonces, desesperanzada, volvió a su casa. Fue una semana después cuando ella volvió al mercado para comprar algunas verduras y lo vio a lo lejos cargando una carretilla. Dejándose llevar por sus sentimientos, Cora soltó las bolsas y salió corriendo, sintiéndose muy liviana y disfrutando del aroma de las frutas. Se acercó un poco más, enlenteció el paso y estando a un brazo de distancia de él, le tocó el hombro. Él se dio vuelta, ella le sonrió y le dio el dibujo. «Hola, me llamo Cora. El otro día te vi por acá y quise hacerte este retrato». «Hola, Cora, muchas gracias por el dibujo. Es muy bueno y se parece mucho a mí. Te felicito». Los enamorados continuaron hablando y caminando. A partir de entonces, él visitaba a Cora todos los días luego de cumplir con su trabajo. Pero la felicidad duró poco para la pareja, porque a él le asignaron ir a la guerra, lo que significaba que tendría que irse muy lejos y que estaba la posibilidad de que nunca más volviera. Angustiado, ese, como todos los días, fue a la casa de Cora y le contó que en breve tendría que ir a la guerra. A lo que ella respondió: No podés decirme esto. Sí, Cora, estoy tan mal como vos, pero tengo que cumplir con mi obligación. Ambos se dieron un fuerte abrazo y lloraron, lamentándose qué sería de la vida del joven. La última noche de él en Corinto, al despedirse de Cora, ella tuvo la idea de quedarse con la imagen de su amante. Entonces le dijo: «Vení, sentate acá», mientras prendía una vela y la apoyaba en un candelabro, cuidando de orientar la luz hacia una pared. Entonces él se sentó. «Ahora voy a dibujar el perfil de tu hermoso rostro, ¿ves? El que refleja la sombra. Así, cuando vayas a la guerra, puedo seguir teniendo tu imagen», le explicó Cora. Al día posterior, Butades vio el retrato del amante de su hija y lo angustió pensar en el sufrimiento que estaría pasando Cora. Por eso, él tomó como referencia esta silueta y la transformó en una escultura de arcilla para luego regalársela. El joven nunca más volvió, pero hasta el último día de su vida, Cora siguió regocijándose en el retrato de su amor, sintiendo que la ausencia de él no era tan dolorosa, porque había logrado capturar su imagen para siempre. La historia que leí, como dije, está basada en la leyenda de Dibutades. Decidí traerla porque me parece importante destacar elementos que aparecen en la narración, como el dibujo, la pintura y la escultura, que son algunas de las cosas que hace y enseña la invitada del programa del día de hoy. Además, me pareció interesante cómo estas artes surgen a partir de una falta, para dejar grabado un momento o una situación dolorosa y poder atravesarlo mejor por haberlo plasmado a través de él. En este caso, la despedida de los enamorados. Gira, gira, gira todo lo que ves y
todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace, y este corazón renace, y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos, por vos, por lo que pasó y lo que pasará. Piensa menos y vive más, lo que me pone de mal humor hoy está de más. No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado, y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Esta vida de porcelana, de marihuana, todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos, que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil si se hace de a dos. Desata el nudo que ata en mi panza, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. ¿Quién dice lo que está bien y lo que se debe? Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz, como el sol revoloteando en mi jardín, como aquella mariposa con sus néctares hermosa que se apoya sobre el beso en mi nariz. Preocuparse de antemano, me dijeron que eran vanos y al fin y al cabo no saldré vivo de aquí. Piensa menos y vive más, lo que me pone de mal humor hoy está de más. Si quieres bailar junto a esa morena y hacerle el amor con la luna llena, besa su espalda, duerme en su falda y echa a reír. Siente el amor de su cintura en esa noche de locura. Fue la morena que lo hizo tan feliz, como un simple beso tuyo en mi nariz, como un simple beso tuyo en mi nariz. Detrás de cada obra hay un mundo, un gesto, una duda, una tristeza, una esperanza y una historia que merece ser escuchada. En Alma de Artista nos sentamos frente al alma del creador para acompañarlo en el relato de su viaje, porque cada trazo, cada nota, cada palabra, cada imagen lleva consigo una búsqueda. Hoy abrimos esa puerta y nos dejamos llevar por la emoción de ese viaje y dejamos que el arte hable a través de quien lo cree. Bueno, después de nuestro primer tema musical, vamos a dar comienzo a la entrevista con la invitada del día de hoy. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM 89.7. Bueno, hoy nos acompaña en nuestro programa una artista plástica, una creadora que ha tejido su vida alrededor del arte, con una pasión que parece haber nacido con ella, ya que ha dedicado su existencia a la creación y la enseñanza, dejando una huella imborrable en el mundo artístico. Es licenciada en Artes Plásticas con orientación en pintura y tiene un posgrado en Gestión Cultural. Ha desarrollado una carrera polifacética que abarca la enseñanza, la gestión cultural y la creación artística. Desde sus primeros trazos hasta sus obras más recientes, ha recorrido un camino de exploración y descubrimiento, fusionando la pintura, la cerámica, la danza, juntos con los colores y las texturas. Hoy, con más de 20 años de experiencia, tiene un taller con alumnos de distintas edades, que es un refugio para la creatividad y la inspiración.
Como artista ha participado en proyectos innovadores como Arte Safari y Sombreros Emocionales, y ha expuesto sus obras en distintos espacios nacionales e internacionales. Hoy nos hablará sobre su visión del arte, su proceso creativo y sus proyectos que serán sin duda el reflejo de su alma de artista. Hoy con nosotros Lucila Baudouin. Bienvenida, Lucila, a nuestro programa. Encantada de que estés acá para hablarnos un poco de tu trayectoria, de un poco de cómo te fuiste metiendo en el arte y un poco lo que fuiste haciendo a lo largo de tu vida, tus proyectos y demás. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vos, a todo el equipo por acordarse y por esta linda presentación, hermosa presentación. Y bueno, y gracias a los que estén del otro lado escuchando. También. Uh-huh. Siempre es lindo tener a alguien del otro lado, ¿no? Que nos escuche. Bien. Así que bien. Un poco eso para empezar. Me parece que está bueno saber que haya un otro del uh-huh. otro lado. Es parte del viaje. Bien. El viaje artístico. Bien. Lu, ¿desde cuándo pintás? ¿Y desde cuándo vos sentís que el arte, ¿no? La pintura, la escultura, la cerámica, todo lo que haces, forma parte de tu vida y de tu medio de vida, ¿no? ¿En qué momento por ahí vos sentiste que arrancaste en ese viaje? Bueno, en el hecho de pintar, creo que fue allá por 6º grado. Ajá. Tengo una familia que siempre fue una familia que me rodeó de espacios creativos y de espacios de curiosidad, sobre todo. Mi abuelo, mi mamá, sobre todo mi abuelo, cuando éramos muy chicos, él siempre a mi hermano y a mí nos contaba cuentos, nos llevaba a descubrir diferentes cosas en el campo, bueno, en Adrogué, yo soy de Adrogué y me mudé cuando era muy chiquita a Las Flores. Entonces me iba de vacaciones con mis abuelos y siempre estaba rodeada de cuentos, de anécdotas, de poesía. Y a veces las poesías eran como la excusa para ir a ver lo que la poesía decía, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, una poesía que hablaba de la tarde en la laguna, entonces íbamos a ver cómo atardecía, a ver si la poesía retrataba esa tarde. Y creo que en 6º grado, más o menos, a mí me gustaba mucho, mucho pintar. Y mi mamá dijo, bueno, ¿por qué no buscamos algún lugar para que puedas empezar a hacerlo como, no sé si la palabra es profesionalmente, pero bueno, un espacio donde puedas desarrollar, donde puedas encontrar otras miradas, donde haya alguien que te guíe. Y así fue que empecé en la escuela 21 a la noche, un secundario que había. Yo no tenía edad para hacer el secundario, pero bueno, uh-huh. En ese momento la directora de la escuela hizo como una excepción y yo cursaba todos los días a la noche en la escuela 21. Salía a las 9:30 de la noche. Mirá. De la escuela 21 y ahí como que empecé a encontrarme con la escultura, con las manualidades, hacíamos escultura, hacíamos pintura sobre tela, bastante orientado a las manualidades, pero en un momento me propusieron dentro de la escuela ir a lo que se llamaban los torneos juveniles. Uh-huh. Y ahí tuvimos que meternos un poco más en la cuestión del concepto de la obra y creo que ese fue como el momento donde yo empecé a darme cuenta de que lo que yo hacía de manera manual o de hobby podía transmitir una idea. Ahí fue como en el momento en que yo recuerdo que dije, se pueden contar cosas además de hacer, ¿no? Uh-huh. Y ahí como que empecé a buscar diferentes alternativas. Bien. De ahí empecé a hacer cursos en Buenos Aires, los veranos tomaba clases en Adrogué con una señora, que no me acuerdo el nombre, pero uh-huh. me acuerdo de su cara, y que siempre me esperaba con un jugo de frutas, porque hacía mucho calor. Y bueno, y ese fue como el principio del camino, claro, uh-huh. del viaje. Y después ese viaje se empezó a ampliar mucho. En un momento, bueno, que en la secundaria decidí irme a estudiar y ahí, bueno, la facultad te abre
muchos caminos, te muestra un montón de situaciones. Acá en la ciudad también, en Las Flores, estuve en el taller de Italia de Meo, estuve con Carlitos Lerra, iba así como de lugar en lugar, bailé muchos años folclore, que creo que mi maestro Rodolfo Aduzzi fue una de las personas también que me hizo entender que el arte no era una disciplina, sino que el arte era transversal a las disciplinas, y que si yo bailaba podía componer y podía dibujar con los pies, y que el movimiento era una composición y que la música formaba parte. Y después un día me empezó a invitar a ir a Buenos Aires a comprar las telas para la ropa. Entonces, de repente las telas tenían colores y tenían texturas. Claro. Y ahí empezó otro viaje, porque de repente lo que yo hacía en un cuadro, también lo hacía con él, eligiendo, y esta tela con esta otra. Y entonces si se sube al escenario y hay tal luz, se va a modificar ese color. Entonces en este momento siempre me decía, si es un acierto, la gente va a aplaudir. El acierto era cuando todo estaba organizado de tal manera que te hacía aplaudir. Y era re loco, pero la gente aplaudía en el lugar que él me decía que iban a aplaudir. Yo no podía creer. Pero tengo ese recuerdo de hace muchos años. Porque te estoy hablando de 1998, 1999. Vos en ese momento estabas en la secundaria. Claro, en el 98 terminé. O sea que hace muchos años. Y sin embargo recuerdo esa sensación de decir, ¡ah! Aplauden, cuando dijo que iban a aplaudir. Y ahí era como todo estaba en función de que estaba la obra terminada, ese instante, ¿no? Tal cual. Ese instante. Sí. Seguía el movimiento después. Sí. Y bueno. Y tu orientación en la carrera fue de pintura. Y cerámica. Pintura y cerámica. Y cerámica. Bien. Pintura como básica y cerámica como complementaria. Después tuve unos años de grabado como complementaria 2, que en realidad lo que es eso es más tiempo de trabajo y otra planificación diferente a que si vos no la cursás. La cursás, ahora no sé si será igual, pero en ese momento cursábamos el primer año, un cuatrimestre de cada disciplina, y después elegíamos la disciplina como esta de orientación. Yo elegí pintura, pero podías elegir dibujo, escenografía, la que quisieras, y tenías una carga horaria muy grande, digamos, durante el año. Durante el año toda la carrera. Y las otras tenías por ahí 3 años, 2 años. Bien. Así que hice pintura, hice cerámica, bien en profundidad, digamos. Y después grabado un poquito menos. Y y dibujo, y escenografía, y escultura, las cursé, pero no fueron como las materias que yo elegí con más como profundidad. Eje central. Claro. Y esto de la gestión cultural, Lucy, ¿cómo aparece en vos? Y ¿y qué te llevas, ¿no? De todo eso que hiciste. Bueno, cuando yo termino la carrera, surge en lo que era el IUNA, que ahora es UNA. Universidad Nacional de las Artes, un posgrado en gestión cultural, que era el primer año era la primera corte, le decían, ¿no? Y la verdad que yo no sabía ni de lo que se trataba, no tenía ni idea, pero me encantaba el nombre. Sí. Y como estaba terminando la facultad, digo, este año termino, el año que viene, ¿qué voy a hacer? Uno viene de la facultad, tiene como mucha carga, ¿no? de estudio, como que uno está acostumbrado a leer, a hacer, ¿no? Entonces yo digo, no me puedo volver a Las Flores sin seguir haciendo otra cosa. Entonces le propuse a mi mamá. Me dice, sí, vamos, te llevamos. Mi papá y mi mamá, el oro. Porque cada cosa que yo les decía, vamos, te llevamos. No sabían ni dónde iban. Claro. Pero ellos acompañaban a full. Pero re importante acompañan, eso. Porque nunca dejan de ser, ¿no? Siempre están al lado mío, así que siempre me acompañan. Y arranqué. Era en la Biblioteca Nacional, parte de la cursada y parte de la cursada en la Universidad de Palermo. Fueron 3 años y fueron 3 años que me hicieron ver que no era solo pintar, que no era solo dibujar, que no era solo enseñar, que había un mundo que tenía que ver con el hacer proyectos, el poder llevar adelante propuestas, y que eso también tenía que ver con la comunicación y también tenía que ver con el transmitir una idea, y que tenía que ver con la vida, con elegir qué tipo de vida yo quería vivir.
Eso fue, creo que, lo más importante que me dejó ese posgrado. Al margen de todo lo proyectual, ¿no? De que uno a veces se acostumbra a que te salen las cosas y no te das cuenta de dónde viene eso. Y yo creo que esa formación estuvo buena porque te organizaba, ¿no? Claro. Bueno, un proyecto, cuáles son los costos, cómo lo vas a costear, en qué manera, la disposición, cuánto tiempo va a durar, quiénes son los agentes que van a... Bueno, es un montón que por ahí antes yo no lo tenía presente. Uh-huh. Y así fue que cuando terminé ese posgrado, justo creo que había dejado de ser director de cultura Marcelino Rabainera, no me acuerdo bien esa fecha, pero sí me acuerdo que Alberto Gelené me llamó para trabajar como directora de cultura. Uh-huh. Bueno, él se enteró que yo había hecho ese posgrado, entonces me llamó y me dijo, ¿te gustaría? Me parece interesante, ya que estudiaste, por ahí está bueno que me acompañes. Claro. Bueno, y ahí como recién vuelta a la ciudad, dije ahí que arrancaste. sí. Y esa fue otro gran viaje de mi vida, con un montón de enseñanzas y un montón de... No debe ser fácil estar ahí, ¿no? ¿O sí? Y bueno, pasó mucho tiempo, entonces la mirada cambia también, ¿no? Uh-huh. Uno se ve a uno mismo desde otro lugar después de hace 15 años de haber estado en ese espacio. Pero sí fue como también de mucha enseñanza, de mucho trabajo, de mucha convivencia, de escuchar muchas voces, de darte cuenta que tu voz no es la única, que vos no tenés la verdad, que son muchas las verdades que existen y que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar otras verdades también. Sí. Y por sobre todas las cosas, ahí es como un posgrado en gestión cultural, pero en el hacer, no en el pensar. Claro. Y eso era fue concretar, claro. Cosas. De repente había que hacer un proyecto o había que luchar por una idea o, bueno, un montón de cosas. Y también conocí un montón de personas en ese espacio que fueron también moderadoras de mi vida, por decirlo de alguna manera, o que me han ido acompañando. Algunas me quedaron en el tiempo, otras no, pero todos fueron como parte de mi formación. Yo creo que el trabajo es un pilar importante en la formación de una persona. Claro. Cualquier trabajo que uno tome, decida o no, nos forma, ¿no? Y sí, esa experiencia es la única manera, creo, ¿no? Sí. Y bueno, más allá de lo teórico que uno puede estudiar. Pero el hacer, el Tal concretar cual. eso, la teoría siempre es teoría, ¿no? Cuando baja la práctica, bueno, la cosa cambia. Sí, sí. Pero bueno, me quedaron muchos sinsabores y muchos sabores de esa experiencia. Uno de los sabores más lindos es ver que sigue, por ejemplo, en las Olimpiadas, los espacios de circo. Y yo lo veo y digo, wow, ¿cuántos años hace, no? Como el taller de fotografía, un montón de cosas que se fueron creando en ese momento y que, bueno, este año se vuelve a hacer el encuentro de cerámica negra de la mano de Carlitos Lerra, que en ese momento lo empezamos a hacer. Entonces, bueno, son cosas que quedan y que han sido importantes y han sido interesantes porque, bueno, si no, no se hubieran sostenido en el tiempo. Así que, bueno. Re lindo. Bueno, estamos con Lucila Baudouin. Vamos a una pequeña pausa, un temita musical y ya volvemos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,
entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Romer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía. Bueno, acá continuamos con nuestro programa del día de hoy. Queremos recordarles nuestros canales de comunicación, Merce. Para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo por YouTube, a Alma de Artista Radio Las Flores. Ahí vamos subiendo todos los programas que se emitieron hasta el momento, por nuestro contacto de WhatsApp al 02244 50 46 11 y por nuestro Instagram Alma de Artista Entrevistas. Gracias. Bueno, seguimos con nuestra entrevista del día de hoy con Lucila Baudouin, artista plástica. Lu, quiero que nos cuentes un poco estos dos proyectos que me llaman la atención los nombres, Arte Safari y Sombreros Emocionales. A ver, contanos de qué se tratan estos dos proyectos. A ver. En principio, bueno, son dos proyectos. Uno lo hago en el taller, lo hacemos en el taller, junto con Axel, que es la persona que me acompaña en el taller. Y el otro lo hago en las escuelas, junto con Candela, que es una amiga y también es psicóloga. Y los dos proyectos tienen que ver con la capacidad del arte de hacernos reflexionar y la capacidad del arte de hacernos contemplar. El proyecto de Arte Safari es un proyecto que surge de salir a pintar al aire libre, como pintaban los impresionistas, específicamente así, ir al lugar, conocerlo, hacer una caminata, ver qué nos propone ese espacio, si nos propone la brisa mueve las plantas, si hay colores, y bueno, la perspectiva atmosférica, vemos así como un montón de elementos que tienen que ver con la observación, y después cada persona puede elegir un lugar para sentarse y dibujar, pintar, bueno, puede ser con acuarela, pues, con lo que quieras. Bien. Después de X cantidad de tiempo, a veces son 3 horas, 2 horas y media, hacemos un cierre donde vemos las producciones de cada uno y hacemos como una charla reflexiva sobre lo que cada uno pudo vivir
y percibir en ese tiempo de experimentación y contacto, ¿no? Con el espacio. Ese es el arte safari. Lo hicimos durante 4 años, fue un proyecto que tuvo el aval del Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Bueno, y que hasta el año pasado lo estuvimos haciendo. Este año todavía no lo vamos a hacer, pero bueno, siempre están ahí, ¿no? Bien. Y Sombreros Emocionales es un proyecto que hace como 6 años más o menos que hago en las escuelas. Es un proyecto que los chicos votan si lo quieren hacer o no. Entonces hay años que lo hacemos en todos los años, otros años que lo hacemos en 2 o 3. Bueno, y tiene que ver con elegir del mundo de las emociones. Bueno, primero conocerlas, ¿no? Y entender que las emociones, que en realidad serían, si tuviéramos que ponerle un cuerpo, si tuviéramos que representarlas, sería una abstracción, porque ninguno de nosotros conocemos la cara de una emoción, pero sí conocemos cómo se siente y podemos describirla a través del arte. Yo puedo preguntar cuál es el color de una emoción, cuál es la forma, cuál es el espesor, qué temperatura tiene, y ese es el lenguaje del arte, ¿no? Y entonces, a través de entender esa emoción y, digamos, poder transcribirla, por decirlo de alguna manera, o buscar cuáles son los elementos del arte que la describen, hacemos un sombrero que represente esa emoción. Buenísimo. Y en ese recorrido invitamos a las familias, invitamos a las abuelas, a los tíos, a quien quiera venir a compartir la parte de hacer el sombrero, de diseñarlo también. Y bueno, esto surgió, el hecho de que venga la familia de la época de la pandemia, que muchos de los padres me comentaron que les había encantado hacer con sus hijos ese proyecto, porque claro, como es algo... Era el momento de acompañar, claro, y hacerlo desde ¿cómo la casa. coso? ¿Qué hago? Claro. Bueno, entonces hace varios años que, desde la pandemia, que se invita a las familias a participar. Esos son como 2 proyectos de un montón de otros proyectos, ¿no? Que se van haciendo y que, bueno, se sostienen en el tiempo. Lu, y en tu taller, contanos un poquito, bueno, van niños, adolescentes, adultos, ¿qué cosas hay para hacer en el taller? O sea, ¿qué tipo de cosas van enseñando? O sea, sé que pintura, cerámica, pero bueno, me encantaría que cuentes un poco eso. Bien. Bueno, nosotros con Axel Nigar, que es mi compañero y además es artista visual también, él se especializa en grabado y en grabado y en dibujo, yo me especializo en pintura y cerámica. Bien. Un poco el hilo conductor del taller es el desarrollo de la creatividad al margen de la disciplina que vos decidas hacer. Nosotros trabajamos desde la imagen propia, desde la búsqueda del conocimiento sensible, que es este conocimiento de la percepción, ¿no? De abordar las cosas desde un lugar que nos deje una reflexión, ¿no? No solamente el hecho de hacer, sino también de reflexionar sobre ese hacer y que ese hacer esté conectado con mi propia personalidad. Bien. Y a partir de ahí tenemos talleres para chicos, para adolescentes, para adultos. Los talleres para los más pequeños siempre es de arte infantil, es variado, se cruza con otras disciplinas, hacemos cosas de literatura, hacemos cosas de pintura, de grabado, de cerámica, bueno, un poco de todo. Y después, a medida que va pasando el tiempo, cuando ya conocen las diferentes disciplinas, cada uno va eligiendo qué le interesa. Bien. Entonces, por ahí tenemos, no sé, estudiantes que hacen historieta, estudiantes que hacen arte digital, tenemos otros que les encanta el grabado, otros que dicen, no, yo me quedo solo con la cerámica. No, a mí me gusta dibujar, profe, no, la acuarela, bueno, acrílicos, bien. Muy variado. Y o sea que tienen como un acceso primero a todo. Sí. Como de probar. Sí, de experimentar. Todas las técnicas, sí. Claro. Y sobre todo el proyecto madre, que es siempre cómo llego a una idea, ¿no? No es que, bueno, veo una flor y pinto esa flor, sino cuál es mi flor. Bien. ¿No? O sea, bien. ¿Cuál es la flor que a mí me representa? ¿Por qué elijo esta y no otra? ¿Qué voy a poner yo en esa flor que la distinga de las demás? Entonces, en eso hacemos hincapié. Cada clase hay una parte de la clase que tiene que ver con la motivación, que es esto, ¿no? De cómo llego a la idea. Bien. Sí, que también es un poco autoconocimiento, ¿no? Sí, Mucho. Es un montón. Y es súper divertido también porque
bueno, es un transitar. Lu, y si vos tuvieras que definir cuando pintás, ¿no? ¿Tu estilo? ¿Tenés como un estilo que vos sientas que es muy propio o algo que te caracteriza? ¿O una técnica que vos sentís que sientas que bueno, que es un poco la que más te caracteriza? Yo creo que lo que me caracteriza es la búsqueda y no el elemento con el que hago esa búsqueda. Digamos. Bien. Yo siempre trabajo en serie, para contextualizar. Trabajo en series, las series empiezan y terminan en un tiempo determinado, que es una búsqueda determinada. La búsqueda siempre es de hacer visible lo invisible, ¿no? De repente la sombra de un árbol, esa cosa que se va, ¿cómo la hago visible? O cómo hago visible un movimiento que me muevo y se fue, ¿no? O el vacío, cómo hago visible el vacío, ¿no? Me hace acordar el mito de hoy. Sí, y hablaba de la sombra, el mito también. Sí. Y bueno, yo creo que esto de que quede el registro de eso que es invisible, o que por lo menos nos haga reflexionar, como que todo lo que nosotros vemos es una materia, pero entre una cosa y otra hay algo que une y que es invisible. Bueno, eso es mi búsqueda y no la encuentro, por eso sigo buscando. Bien. y sigo buscando. Bien. Por diferentes materiales, por diferentes técnicas. Trabajo en acrílico, trabajo en cerámica, ahora estoy haciendo trabajos con tinta, con carbonilla, con acuarela. No bien, es, bien. digamos, Bien. y no puedo decir que hago una técnica o que me defino como, Bien. no lo sé, buscadora. ¿Y cosas por ahí que te inspiran para crear? ¿Te Sí. inspiran, no sé, algún tema determinado, los vínculos, la naturaleza, no sé? Bueno, leo mucho. Ujú. La lectura es algo que Que te inspira. siempre me inspira. Leo mucho. La poesía también. Y los recuerdos también me inspiran. Siempre conecto mi obra con algún recuerdo que tengo de mi infancia, con el mundo interior, con alguna cosa que me pase en el momento. Bueno, no sé, siento un vacío. ¿Qué es el vacío? Y empiezo a preguntarme, ¿qué es el vacío? ¿Y el vacío en el arte qué es? Y bueno, y ahí empieza toda una investigación y termina siendo una búsqueda que termina en una obra. Bien. Pero por ahí siempre empieza por una inquietud de definir, de encontrar, de darle cuerpo a algo que me pasa o que veo o que alguien me cuenta. Ujú. Y así arranca como ese camino que empieza, y después cuando ya digo, bueno, ya sé un montón de esto, a ver, ¿qué otra cosa me queda por saber? Bueno, arranco para otro lado. Bien, bien. Y el tema del collage, Lucila, que ahí se mezclan como distintos materiales, distintas técnicas. A ver, es como algo muy, me da la sensación, y te lo pregunto también, algo como muy creativo y donde se vuelca por ahí algo mucho más personal, puede ser, en un collage, o algo que tiene más que ver con plasmar sentimientos, emociones, como más fácilmente para alguien que no sepa pintar, por ejemplo. ¿O no? No sé. Ujú. Creo que hay personas que conectan un montón con el collage porque sí es como que quizá está dado en la búsqueda, que vos ves una textura, no te la tenés que imaginar, ves un color, ¿no? Ves una forma, la vas recortando y podés ensamblarla como una de las técnicas, porque el collage también es muy amplio. Uh-huh. Casi que te diría es como una disciplina, que es... aparte, como... Claro, es una forma de hacer, una forma de transmitir una idea, como lo puede ser la pintura, la fotografía, ¿no? Sí, sí. Dentro del collage, por ejemplo, el fotomontaje es una de un montón. Pero también el collage puede ser que yo agarro, no sé, un anteojo y lo pongo en la cara de una persona, como hacía Bernie, por ejemplo, porque no me alcanza con dibujarlo. Necesito que esté el cuerpo de eso, porque es más fuerte lo que yo siento. Bueno, para mí tiene que ver con una búsqueda muy personal. Bien. Pero que sí es como atrayente, si se quiere, o que enseguida uno puede ver resultados como en una fotografía, que bueno, uno hace un clic y después enseguida vos podés ir a la fotografía y reflexionar sobre eso. De ahí a que la búsqueda sea rápida o que uno encuentre qué decir o se encuentre a uno de manera rápida, no lo sé. Bien. Creo que el encuentro con uno tiene que ver con encontrar
tu propia técnica. ¿Cuál es la que a vos te genera? Y por eso hay fotógrafos, y por eso hay pintores, y por eso hay escultores, y por eso hay bailarines, coreógrafos, bueno. Sí. Como que el modo de expresión es muy personal. Tal cual. Bien. Lu, ¿y proyectos que tengas a futuro? Bueno, tengo uno que empecé el año pasado, que es sobre las sombras. Hice un trabajo con las sombras de los árboles que proyecta la luna sobre mi casa. ¿En serio? Sí. Y esos árboles resulta que son comestibles. Las chauchas de esos árboles son comestibles. Entonces investigué sobre eso y terminé haciendo harina, una infusión que, dicen café de acacia negra, o algarrobo de miel, que me gusta más. Y hice toda una investigación sobre eso y presenté esa investigación en casa el año pasado, a fin de año. Y bueno, la idea es volver a hacer esa presentación con degustación y también como explorando y mostrando el proceso de trabajo y viendo la obra desde un lugar diferente. Uno de los proyectos que tengo así como es abrir mi casa, que es mi taller también, porque es casa-taller, para que al que le interese ver el proceso de trabajo y la obra situada en un lugar donde es hecha, digamos, pueda venir, pueda charlar. Bueno, ese es un proyecto que ya comenzó, pero que recién comenzó. Bien. Bueno, por otro lado estoy trabajando sobre unas obras de lo que, pongámosle así como lo que la noche le cuenta al día, o lo que en la noche se revela que en el día no se ve. Ajá. Bueno, ese proyecto está casi terminándose. La idea es en algún momento poder exponerlo en MAPA, también contar que estoy en MAPA, que es nuestro espacio de arte. Hay varios espacios de arte en Las Flores, pero MAPA es un espacio donde yo estoy, también formo parte, y mi obra está ahí para que la puedan ver, como también están en las redes. Y la idea es poder exponerlo ahí, y si se puede salir a rodar con eso. Lindo. Y ahora estoy también en una investigación sobre el movimiento y el gesto o la huella del cuerpo en la obra. Estoy haciendo toda una investigación con una bailarina de Buenos Aires, y eso está como, hace 3 años que estoy haciendo eso, pero está todavía en periodo de investigación. Ajá. Porque es una disciplina que yo hace muchos años que no la transitaba y de repente la quiero como unir. La danza y el gesto gráfico. Ajá. Y ahí estoy con eso, lo que significa el gesto. Cuando esté todo ya cocinado, me encantaría que vuelvas a contarnos un poco eso. Dale. Lu, y para terminar, nos gustaría que nos contestes brevemente, aunque sea esto que le preguntamos a todos los que vienen al programa. Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Es re difícil esa pregunta, porque un montón. Voy a cambiar algo que es imaginario, pero me encantaría tener más tiempo. Bien. Me encantaría tener que todos tengamos muchos años, que la vida sea la vida más larga. Eterna. Eterna no. No sé, capaz que sí. Pero no sé, capaz que hay otra cosa re linda del otro lado también. Claro. Pero más larga. Hay mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por conocer. Es muy corta. Sí, sobre todo si sos muy curiosa, como es tu caso. Claro. Y que te gusta por de todo. Eso. A mí no me alcanza, así que más larga. Bien. Bueno, Lu, muchísimas gracias por estar, por compartirnos tu tiempo y transmitirnos tu pasión por el arte. Estuvimos con Lucila Baudouin, nuestra invitada del día de hoy, y vamos a una pequeña pausa. AM 1210, Radio Las Flores, un café para tus oídos que despierta la mente y te alegra el día. Que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol.
Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Palabras que rozan, que acarician, que arden, palabras que nos abren puertas y nos invitan a habitar el universo de la literatura. Aquí, en Alma de Artista, leemos, releemos, compartimos voces que nos atraviesan y laten más allá del papel, porque leer es también una forma de vivir, de resistir, de amar y hacer que las palabras de los que escriben sigan brillando. Bueno, llegamos al último bloque de nuestro programa, el bloque de literatura a cargo de Pilar Corbalán. Gracias, Pilar. Te doy la palabra. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hoy traje unos relatos cortos de un libro que sé que a Lucila le encanta, que es el libro Mentiras y Moretones de Pablo Bernasconi. Pablo Bernasconi es un diseñador gráfico que va mezclando sus producciones con relatos, cuentos breves. Es un artista muy versátil, es porteño, hace varios años ya que vive en Bariloche. Voy a leer el primero. Se llama El hombre que nunca estuvo. Había una vez un señor que estaba pensando siempre en otra cosa, pero no en cualquier cosa, sino en cosas que aún no habían sucedido. Se levantaba por la mañana pensando en el desayuno. Durante el desayuno pensaba sobre cómo vestirse. Mientras se vestía pensaba en qué le iba a decir a su mujer para no acompañarla a comprar ropa esa tarde. Mientras no escuchaba a su mujer, pensaba en que perdería el transporte a su trabajo si no salía ya mismo. Apenas perdía el transporte, pensaba en cómo se iba a enojar nuevamente su jefe. Mientras su jefe le gritaba, pensaba en todo lo que faltaba para la merienda. Mientras tomaba un café con tostadas, pensaba en lo lleno que iba a estar el transporte de vuelta. Mientras volvía a su casa apretujado entre otros señores, pensaba en qué estaría pensando toda esa gente que pensaba exactamente lo mismo que él. El señor que pensaba hacia adelante estaba tan distraído que había desaparecido para siempre del presente, como quien deja su casa y se muda adentro de un eterno tren en marcha. Bueno, Bernasconi se dice que escribe literatura para niños, pero en realidad escribe para chicos y no tan chicos. Como dijo él en un momento, yo no sabía que escribía literatura infantil. De hecho, ha sido
premiado con los premios Alija, que son los premios de literatura infanto-juvenil, con el premio Christian Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil también, ¿no?, en el mundo. Como te contaba antes, Nati, él es diseñador y escribe, sus escritos están acompañados por composiciones que son collage con una base digital y que después retoca manualmente. Tiene un estilo muy particular, es muy, muy claramente reconocible. Y tiene libros también que parten de otras disciplinas, un poco retomando lo que decía hoy Lucila, porque tiene un interés particular por la ciencia, por la filosofía, bueno, por la literatura, por supuesto. Entonces, sus libros son muy, muy particulares. A veces consisten nada más que en frases, o hay una saga de libros que se llaman finales, que son finales de textos muy conocidos, o uno de retratos, que son retratos de personalidades que él admira mucho, con frases icónicas de esos personajes, ¿no? Como García Márquez, por ejemplo, por nombrar alguno, o Borges. Voy a cerrar con este que me parece que es muy significativo para el espacio, para este espacio de lectura. Lucía no quiere dormir si antes no le leen un libro, siempre el mismo. Lo sabe de memoria, lo recita palabra por palabra y de principio a fin. Había una vez. Las hadas habitan el cuento que vive en el libro. De noche doblegan la oscuridad con sus larguísimos cabellos y encienden el valor de Lucía, que así se anima a dormir con la luz apagada. A veces le lee su mamá, despacito y casi cantando las estrofas. Lucía ya conoce los ritmos de su voz y amaca con su cabeza cada oración. A veces le lee su papá, que pone voces diferentes cuando cambian los personajes. Voz gruesa cuando aparece Rudolf, el ogro, voz de pito cuando chillan las viejas de la cueva y voz de gelatina cuando le toca ser de algún hada. Papá no sabe cómo suenan las hadas. Lucía los escucha noche tras noche, esperando en cada página que venga el sueño y se la lleve de paseo hasta el otro día. A veces llega antes de que el libro termine, a veces no viene y se queda mirando el techo, recordando partes lindas de su cuento. Lucía duerme abrazada a su libro de hadas y justo antes de que empiece su viaje, se cuida de cubrirlo con la frazada y arroparlo sobre la almohada. Ella sabe que es en realidad el libro el que no se puede dormir si no lo leen antes. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer profundamente a nuestra invitada del día de hoy, Lucila Baudouin, a nuestra columnista Pilar. Gracias, Pilar, por este último aporte, me encantó. No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Bueno, gracias. Quiero agradecer a Bruno y Carlos, que dan forma bonita a nuestro programa. Y quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, nos apoyan y, por supuesto, a todos los que nos siguen en este programa. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM Cóndor 89.7, aquí desde la ciudad de Las Flores para toda la provincia de Buenos Aires. Quiero que Mercedes, gracias Merce por acompañarnos. Gracias a vos, Nati. Quiero que nos comentes nuestros canales de comunicación. Para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo por YouTube, a Alma de Artista Radio Las Flores. Ahí vamos subiendo todos los programas que se emitieron hasta el momento. Nuestro contacto de WhatsApp 02244 50 46 11. Nuestro Instagram Alma de Artista Entrevistas. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Nos despedimos con una pequeña frasecita. Cada alma de artista lleva dentro una chispa. Hoy la encendimos juntos. Que no se apague nunca y que nos enseñe a mirar lo que muchas veces está escondido. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos la semana que viene con más Alma de Artista. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventar
Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La, 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 la. La 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 la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo.